Hoy la intención es hablar de la película Mi otra yo, que es una película, es una serie turca que están dando en Netflix, y esta serie, bueno, está teniendo un montón de repercusión, abre un espacio al diálogo para disipar dudas. Y bueno, aprovechando los temas de actualidad, las ganas de contribuir en mi misión de dar luz, entonces decidí hacer un vivo para comentar un poco cuál es mi apreciación. Me presento primero: yo soy Elena Mandel, soy psicóloga, soy terapeuta familiar sistémico. Como terapeuta me he dedicado hace más de 30 años a la parte de psicogenealogía, es decir, el armado del árbol familiar. Y uno va viendo cuando va armando un árbol transgeneracional, ¿no es cierto?, cuáles son las variables que se van repitiendo y cómo los traumas que han vivido los que estuvieron antes que nosotros siguen manteniendo su presente. Es decir, que a cada uno de nosotros, nuestro pasado, el pasado de nuestro clan, nos condiciona y nos sigue afectando. Fuera de la terapia familiar, yo luego me formé como terapeuta alternativo en el área de la decodificación bioemocional, que implica desprogramar el código biológico de todos los síntomas. Y para desprogramar este código biológico, nosotros tenemos que hacer una lectura de nuestro árbol familiar. Ahí es como donde vamos viendo cómo se repiten los nombres. Es como que de alguna manera nuestro árbol familiar nos hubiera creado para que nosotros vengamos a resolver las situaciones que han quedado pendientes. Así que pretendo hacer un poco toda una sumatoria. La decodificación bioemocional se basa un poco en las leyes biológicas, básicamente, ¿no?, del doctor Hammer, y toma, al momento de abordar un síntoma, cuando trabajamos con el árbol familiar, toma elementos de constelaciones familiares, de psicogenealogía, de desdoblamiento del tiempo, de memorias de vidas pasadas y de PNL. Así que fui haciendo un combo de todo. Así que les voy a contar que yo empecé primero, me hice un machete, tengo un análisis sistémico de la película como para poder aclarar un poco. La película empieza con tres amigas que tienen un pasado, ¿no es cierto? Y este pasado las está condicionando en su actual presente. Una de las amigas es Ada. Esta mujer es cirujana, una mujer sumamente preparada, está por recibir un premio, está casada con un hombre del cual no está enamorada, que es un muy buen tipo, muy trabajador, como el yerno que muchas suegras querrían para sus hijas, pero bueno, esta mujer no está para nada feliz con él. Y ella calificó para una especie de especialización de 2 años en otro país. Otra de las amigas es Sepsi, que es abogada. Ella tiene un cáncer que va y vuelve y le crea metástasis. Y el cáncer tiene una raíz que no es física, sino que es emocional. La doctora que trabaja, que digamos que es cirujana y se especializa en la parte oncológica, la quiere atender solo desde lo físico. Entonces empieza la película, está esta abogada internada recibiendo una quimioterapia, la médica que la quiere dejar internada, y esta persona, esta abogada, leyó en algún lado que existe algún tipo de terapia de sanación espiritual. Es importante decir que nuestras memorias familiares serían como una caja negra de un avión, y la caja negra nunca pierde los datos. Todos tenemos una memoria emocional, un inconsciente familiar
que realmente lo tenemos todos y está almacenado en nuestro inconsciente. Solamente se necesita alguien que te ayude a recordar, no es que simplemente vos te parás en un lugar y te empieza a bajar la información. Sí podemos conectar con ayuda digamos, a conseguir esta información. Así que volviendo a la abogada Sebji, ella tiene dos objetivos en su vida. Uno es sanar el cáncer y el otro es tener una pareja. Cuando empieza la película, ella es una nena, está en un parque con su papá, está dando vueltas en una calecita, de pronto ve granadas, él le dice, papá, granadas, el padre le compra, empieza a comer, viene un tipo, le apunta y lo asesina. A ella se le cae la granada y nunca más en su vida come granadas. Esto, desde la decodificación, podríamos decir que podría generar un trauma de estas características, una alergia a la granada o una fobia a las granadas. Pero esto no pasó, ella simplemente dejó de comer algo que le gustaba mucho. Entonces el padre cae, ella mira con rabia al perpetrador y en ese momento ella dice, después, ¿no?, más adelante en la serie, se fue desmoronando célula a célula y ella se hace abogada un poco para poder meter presos a los criminales. La nena, que era ella, digamos, primero siente culpa y cree que tendría que haber muerto ella y no su papá. Pero además siente que tiene que cargar con el dolor de la mamá. Esto quiere decir que ella tiene que sanar memorias de dolor tanto con el padre como con la madre. Cuando Ada se entera del cáncer, Ada es la cirujana, la médica, la quiere internar y dejarla internada, y ella la da por desahuciada. Pero Sebji no quiere morirse adentro de un hospital internada. Ella escuchó esta sanación espiritual, decide como escaparse del hospital y llama a la tercera amiga, que es Leila, que viene rauda a buscarla y llevarla al pueblo donde vive y trabaja Samán, que vendría a ser lo que nosotros llamamos el constelador, el terapeuta espiritual. Así que cuando finalmente terminan viajando las tres a este pueblo. Entonces Samán, curiosamente, cuando la recibe a Sebji, lo primero que le ofrece es una granada. Y cuando finalmente entra en el área de la constelación, lo primero que aparece es la madre. Sebji puede perdonar al perpetrador, quien dice que se arrepiente, que no quería matar a su papá, que lo quería asustar, que fue un accidente. Y quien representa a su papá desde el piso le dice, lo mejor que vos podés hacer por mí es vivir tu vida, ser libre y amar. Yo siempre estaré contigo. Ella entonces reconoce en ese momento que se convirtió en la pareja energética de la madre. La madre, Muko, es una señora hipercontroladora que no la suelta, que no la deja tener pareja. Entonces, yo no soy consteladora, si bien tomo herramientas de las constelaciones, pero les quiero hacer un desarrollo primero de la serie, como para hacer una buena aclaración de cómo funcionan los traumas y cómo se va desarrollando todo. Porque una de las situaciones que genera traumas en la familia es cuando la familia está en desorden, cuando una niña como Sebji tiene la carga de una mamá, es como una niña que está, digamos, está fuera del lugar, se convirtió como en el marido de la madre y entonces se queda huérfana, porque en definitiva si ella es el marido no tiene ni madre ni padre. Y está en un vínculo simétrico. En realidad, jerárquicamente, aquí están los hijos, acá están los padres, acá están los abuelos. Ahora, si la hija, que tiene que estar en este nivel, está en la hija sube, pero quedan, digamos, huecos los dos espacios
de abajo. Entonces ella le dice a la madre, yo soy la hija, vos sos la madre, es mucho para mí y no lo puedo cargar más. Suelto a la madre, suelta al padre, de alguna manera perdona y se sanó. Más que sanarse, podría decir, el cáncer se durmió. Pero hay un asunto que con la madre que no se pudo solucionar, porque la madre no le dijo a su hija que el padre que se murió no era su padre biológico, que a su padre lo habían asesinado cuando ella estaba embarazada. Cuando se revela este secreto al final de la película, entonces se vuelve a despertar el cáncer. Saman le dice, vos podés aceptar el cáncer, le podés aceptar a la enfermedad, porque la enfermedad nos viene a dar una información, sería como una informedad. El cáncer es nuestro amigo, dice Saman. Pero lo cierto es que hay 3 cuestiones a tener en cuenta. Hay rabia, hay falta de perdón y hay un secreto. Esta sería la parte de la abogada. La madre de Sepsi, que es Muko, cuando se da cuenta de que el constelador se huele un secreto, no quiere que siga. Si bien la ve a su hija Bárbara, que se mejoró y demás, la madre no puede tolerar lo que se viene, porque la mamá tiene un conflicto de abandono y un conflicto de abandono por sanar. En el caso de Muko o en el caso de Sepsi, hay como un mandato cultural de algunos sitios donde las hijas menores no se pueden casar porque tienen que quedarse a cuidar a las madres. Ada, que es la abogada, es la médica cirujana, tiene problemas de pareja, pero ella carga con otras memorias. Ella carga con memorias de traición. Y esa memoria de traición en el pasado afecta su presente. ¿Por qué? Porque no se puede confiar en ningún hombre. Cuando Ada es niña, hay mucha dureza en el linaje familiar de Ada. Si bien Ada se lleva bárbaro con su abuela y su madre no se llevan. Y Ada con su madre tampoco se lleva mucho. El padre de Ada muere de cáncer y Ada se hace médica un poco porque la abuela la impulsó a ser médica y a sanar. Es decir, que habría como una intención reparatoria de la muerte de su papá. Cuando el papá de Ada está por morirse, hay una situación en la que la madre sale de la habitación del padre, toma una valija y se va. Ada entonces tiene la sensación de que la madre los abandona justo cuando el padre se está por morir. Y no le puede perdonar esta situación a su madre. A lo largo de toda la serie hay reiterados momentos en los que la mamá de Ada le quiere hablar, incluso va a la casa donde se está alojando Sepsi con su mamá y le invitan y no hay caso, hay algo que no logra hablar. Pero lo cierto es que desde lo que son los órdenes del amor, si yo no logro conectar con mamá, que es el primer objeto de amor que todos tenemos, me va a costar mucho conectar con el amor de un hombre. Entonces Ada es una mujer que está muy sola, es muy fuerte, quiere manejar todo, pero hay una especie de abandono de sí misma, ¿no es cierto? Hay como una autotraición. Ella quiere salvar, digamos, es médica porque quiere salvar al padre, y cuando Ada es estudiante se enamora de un músico, Toprak. Pero él también tiene su historia, ella se fascinó con él, pero él tomaba mucho y no podía ser el hombre un hombre estable, y ella quería algo serio, él no podía. Ella quedó embarazada de él, hay un momento donde ella va a la casa, lo ve para decirle que quedó embarazada, lo encuentra con otra, finalmente
finalmente que lo encuentra con otra, ella decide abortar, no le cuenta nada a él de este embarazo y se casa con otro hombre, con este buen hombre. Él se va entonces a otro país, se casa y tiene una hija. Como Ada es doctora y le sale este contrato en el exterior, ella entonces quiere irse un poco para aprovechar estar lejos, porque le pasa esto, ¿no? Que el marido es un buen hombre, pero no lo ama, no conecta con él. Y ella busca irse para justificar que no es feliz. Ella en verdad está casada con el trabajo y no quiere confrontar que hay algo en su casa que no le resulta. Entonces, digamos que en un descuido de ella, el marido se acuesta con la secretaria. Más que un descuido, ella le plantea que se va a ir 2 años al exterior, él trabaja en un lugar, ella se va a ir lejos, dentro de esta situación laboral que ella consigue por 2 años, no podría quedar embarazada porque si no, no le darían el contrato. Y hay una situación donde ella se hace la romántica, se viste toda sexy para darle una noche de pasión y luego decirle, bueno, chau chau, me voy por 2 años. Pero bueno, ella lo espera, prepara toda la situación íntima y cuando él llega le dice que bueno, que en realidad estuvo con otra y ella, digamos que se enoja, no lo puede perdonar, pero digamos, de alguna manera podríamos pensar que ella inconscientemente recreó esta historia de engaño, ¿no? Para salirse del matrimonio. Así que ella va finalmente al pueblo, por presión de su amiga abogada, decide ir a ver a Samán, al constelador, porque lo acusa de estafador, de que no tiene, digamos, de que no hay un basamento científico respecto de lo que él hace, que en realidad ella lo que necesitaba era medicina. Esta es una parte que yo quiero aclarar. En realidad la constelación o la decodificación o la terapia alternativa que la persona utilice no excluye para nada la parte médica. Justamente son terapias complementarias y complementarias quiere decir que tienen que ir de la mano, no que alguien tiene que dejar la medicación. Eso es una decisión que la paciente tuvo porque, no sé, supongo que para hacer la serie, para darle un poco más de intriga, porque es como un poco descabellada esa parte. Volviendo a Ada tenía un sueño recurrente que tenía que ver siempre con un campo de amapolas. 2 generaciones más arriba que Ada, es decir, a la altura de la abuela. Pensemos que cuando la abuela está embarazada de la madre de Ada, el óvulo del que Ada nace ya estaba en el vientre de la abuela. Entonces las mujeres son ovocitos y esto implica que una tiene toda la memoria biológica y psicológica, ¿no? de las abuelas. Lo que sucedió entonces es que la mamá de Ada tenía una hermana y esta hermana estaba enamorada de un revolucionario. Escucha que fuera de la casa alguien dice, se acabó la revolución, estamos en paz. Ella se emociona mucho, se pone una flor en la cabeza, abre la puerta, entran los revolucionarios y la abusan. Cuando el padre entra y ve esta situación, la lleva al campo, le dice que se tienen que ir y el padre la asesina porque ella le abrió la puerta a los revolucionarios. Cuando el padre asesina a la hija, que vendría a ser la tía de Ada, ahí se crea en el inconsciente familiar esta idea de que no puedo confiar en ningún hombre, ni siquiera en mi padre. Si no la mata él, dice él, o se plantea, habría que conocer cómo era el contexto histórico de Turquía y Grecia en ese momento.
pero la mataría la comunidad porque ella está deshonrada. Entonces lo que queda en este linaje femenino es una memoria de traición. La mamá de Ada estaba mirando y esto marca una falta de perdón a los hombres. En la constelación, quien hace de padre dice, tenía que matarla. Ella finalmente Ada pierde el contrato con este nuevo trabajo donde le iban a supercapacitar, porque accidentalmente casi mata a un hombre porque ella tiene un temblor en la mano. Y esta mano que le tiembla es la misma mano con la que el padre mató a su hija. Quien hace de padre en el contexto de la constelación dice, yo no quise matarte, yo hice lo que creí mejor, porque si no te mataba yo, habría sido peor. El padre la abraza y se reconcilian y finalmente la madre le revela el secreto de esta tía que había surgido en la constelación. Ada y la abuela estaban muy conectadas, como les había dicho, pero la abuela no estaba conectada con su hija. Fue educada para ser una universitaria, pero se enamoró de alguien que no se podía quedar en el lugar. Entonces la abuela se pasó excluyendo a los hombres por traidores. La mamá de Ada y la tía quieren sí reconciliarse con su mamá. Ada no entiende y juzga muy duramente a su madre. En el pueblo, Ada se encuentra con Toprak, este músico con el que se había fascinado de jovencita y que no había podido perdonar. Él también tiene su historia, como les había dicho. Él viene de un clan de gitanos y a su abuelo lo llevaron preso por un crimen que no cometió y lo ejecutaron. El padre de Toprak perdió su familia, se quedó sin casa y esto de alguna manera lo dejó como sintiendo que él no pertenece a ningún lado y que la justicia es injusta. O sea que él tiene un problema una herida de injusticia. Él tuvo problemas legales donde él se identificaba con su abuelo y queda preso como el abuelo. El padre de Toprak no quería que su hijo sea músico y de alguna manera no lo valida. El padre es el orden y el hijo tiene problemas con el orden, con la justicia y con el papá. Entonces se siente solo y preso sin familia. Y de niño había quedado como muy suelto, ¿no? Con la vida. Ahora les voy a hablar de Selim. Selim es el marido de Ada. A Selim su papá lo denigraba. Hubo un terremoto en el lugar que vivían. Él era muy apegado a su mamá. Él llama a la mamá lo cubre con el cuerpo y algo se desmorona encima de la madre y la madre muere y él no pudo, o sea, lo cubrió con el cuerpo, se murió, él no la pudo salvar y por culpa él quiere reparar y la quiere salvar a Ada. En este engaño o en este traspié, el tipo parece un buen tipo que realmente se sintió como muy solo, no tenido en cuenta. Bueno, él embarazó a esta secretaria. Voy ahora a la tercera amiga que es Leila. Leila es una mujer que no tiene trabajo, es dependiente emocional y económicamente de su marido. Ella lo único que vivía era en función del marido porque decía que lo amaba. Él tenía muchas mujeres, hacía negocios sucios, ella estaba preocupada por
por estar linda, por hacer baile, para seducirlo, para atraerlo. Y ella lo que tiene entonces es un tema con la ley. Y ella lo que tiene, Leila, es un trauma con el agua y no puede nadar. Cuando Constela, la persona que la representa, que hace de ella, empieza a sentir ahogo y después traen a otra persona para que represente el ahogo. La abuela de Leila era turca, el padre y los hijos eran griegos, y a los griegos los sacan de la casa o los sacan de Turquía y los llevan a otro lado. La mujer se queda sola y entonces le pide a unos vecinos que por favor que quiere ir con ellos. El tipo no la quiere llevar en un primer momento, después accede. La abuela de Leila era Leni y ella es Leila. Esto quiere decir que repite todos los patrones inconscientes, en este caso por afinidad de nombre, ¿no es cierto? Es una doble en el árbol. La abuela entonces convence a este vecino de que la lleve y en medio de la travesía el barquero le pega con un remo y le dice, mirá, se me cayó tal cosa. Ella se agacha, le pega con el remo y ella muere ahogada. No se sabe si esta muerte de Leni tenía que ver con un robo. En la constelación el vecino le dice que lo siente, pero ella no lo puede perdonar. De ahí venía el miedo al agua por la memoria, ¿no es cierto?, de alguien que murió ahogada. Después hay un episodio donde ella está con su hijito que tendrá, no sé, unos 8 años, y el nene está jugando en la orillita y en un momento ella se da cuenta que el pibe se le perdió de vista, se desespera, ella está hablando por teléfono, se desespera, se mete nadando al agua, lo rescata al chico y el nene le dice, mamá, me mentiste, vos decías que no podías nadar. Así que en este caso la constelación hizo que ella superara este trauma y luego resulta que también heredó unas tierras de la abuela, como que el dinero volvió a ella cuando incluye al perpetrador. Por último me quedaría la historia de Samán. Samán es el constelador. La abuela de Samán pierde al abuelo y a los 2 hijos y lo único que consigue llevarse es una semilla de un árbol de olivo. Finalmente encontró otro hombre que es el abuelo de Samán y ellos vivieron de los frutos. Samán, estando con Ada, dice que las raíces son más grandes y profundas de lo que vemos y que en vez de sanar las ramas, él cava y sana las raíces, le pone algún producto para sanarlas y el árbol floreció. Él tiene una historia que no se cuenta, mostró una foto de su hijo, pero de eso no se habló. Así que mi consejo es que todo aquel que tenga abuelos vivos, que tenga padres vivos, que pregunte un poco acerca de la historia familiar, porque muchas veces estos traumas, para no decir siempre, nos están complicando la existencia. Nosotros venimos dentro de árboles a repetir lugares. Uno puede ser doble en un árbol y ser doble quiere decir que uno tiene una afinidad inconsciente con el otro. ¿Cuándo sos doble? Cuando tenés el mismo nombre que un ancestro. Esto quiere decir que si yo me llamo Elena, como mi abuela Elena, de alguna manera cuando me nombran a mí, no me están viendo a mí, la están viendo a ella y de alguna manera todo lo que ella tuvo de positivo, todos sus talentos, todos sus dones, uno los puede duplicar, pero todas las dificultades también uno las hereda y son las
situaciones que uno tiene para sanar. Cuando vos sos doble en un árbol, puede ser por nombre, por fecha de nacimiento, se hace una comparación en el árbol que tiene que ver con 7 días para adelante o para atrás de tu fecha de nacimiento. Ahí le vas 9 meses, que sería la fecha en que te gestaron. Y así uno va teniendo fechas dobles en los árboles. También uno es doble del otro por parecido físico, por profesión, por hobbies. Había algo más que le quería decir de los dobles. Algunos programas, ¿esto qué quiere decir ser doble? Que vos sos una copia del otro, no. Vos tenés una afinidad inconsciente y lo que vos heredás son programas inconscientes. Los programas uno los hereda a veces para copiarlos, para imitarlos y otras veces para repararlos. ¿Esto cómo se traduce en criollo? Si vos tenés un ancestro que es alcohólico y vos sos doble de este alcohólico, vos podés ser igual de alcohólico o de alcohólica. Pero también podés repararlo. ¿Cómo sería repararlo? Casarte con un alcohólico, trabajar con alcohólicos o hacer algún tipo de servicio con alguien. Así como yo les conté un poco de las profesiones acá en la película Mi Otra Yo, para que vean cómo de alguna manera uno viene a reparar el trauma de los otros. En mi caso, como psicóloga y terapeuta familiar, vengo a reparar, claro, las memorias de dolor y de enfermedades mentales que ha sufrido la familia. Entonces en los árboles uno siempre viene a reparar porque hay una lealtad invisible. En el ámbito de las constelaciones, lo que hay es un campo energético. Sí hay una memoria inconsciente. Hay personas que uno elige quién te va a representar, no sé, a vos, a tu mamá, a tu papá, y las personas que representan a estos tienen una memoria y canalizan una información. Esta información les llega. Es difícil explicar cómo les llega, pero uno la siente. En mi caso, que soy decodificadora, les cuento cómo trabajo, porque sí trabajo con el árbol familiar de la persona, pero es la misma persona, o sea, el mismo consultante, quien a través del síntoma que va a consultar, va a ir a preguntarle a su mamá, a su papá, a sus abuelos, quién cree que le va a dar una pista de esa información. Entonces se hace una ceremonia que se llama reorixis, que es reorigen por interpretación del síntoma, y ahí vos vas a ir a buscar la historia que dio origen a aquello que te está pasando. Se busca la parte biológica, ¿no es cierto?, la huella biológica, pero también se buscan, además de la biología, como de alguna manera vos le pedís permiso al clan, autorización y permiso al clan para que te permita canalizar esa información, y vos te pones en lugar o de tu mamá o de tu abuela o de tu tatarabuelo, y vas a encontrar la historia que dio origen. A veces hay muchos traumas, qué sé yo, me acuerdo, hay cosas muy comunes que a veces se da. Suponete que tu abuelita tenía que cuidar a su hermana. Antiguamente uno cuidaba a los hermanitos más chiquititos, las familias tenían muchos hijos. Entonces tenías una cría de 8 que estaba cuidando a un bebé. Por X causa hay un accidente, el bebé se quema con agua caliente, se muere, y esta nena de 8 queda tildada de irresponsable, de culpable, de asesina por poco. Y entonces esta nena de 8, que de pronto puede ser tu abuela, carga una memoria de desvalorización, de culpa, de rechazo, de acusación,
muchas veces cuando hay estos traumas, los shocks biológicos que han vivido nuestros ancestros o que vivimos nosotros mismos. En el caso de la abogada, lo vivió ella misma. Hay un conflicto que es programante, estructurante, ¿no es cierto? Porque ella tenía 6 años cuando esto pasó. Sin embargo, había una memoria biológica donde ya había un papá que había sido asesinado primero. Es decir, que a veces muchos síntomas se manifiestan en el árbol para que uno tome conciencia de que hay un secreto que está guardado, hay un secreto para revelar. Entonces, otras veces los síntomas se programan por los shocks biológicos que sufrieron nuestros ancestros. Un shock biológico es un pico de estrés, es una situación inesperada, repentina, sin solución y vivida en soledad. Estos picos de estrés pueden durar más o menos, porque hay picos de estrés como el que sufrió Sergi, que ¿entendés? La muerte del papá ocurrió en un segundo, de un segundo para el otro, a la piba se le dio vuelta la vida, se queda sin padre, se queda con una madre a cargo, se queda, digamos, sin referentes. Entonces, las consecuencias de esto hacen en lo físico que te da, uno la ve que la chica se quedó congelada, que hay una emoción de ira, que se quedó muda, que nunca pudo verbalizar lo que le pasó. No, o sea, no tuvo capacidad de elaborar el duelo porque la madre quedó tan desolada, pobre mujer, imaginemos que se le murió el segundo padre de su hija o su segundo marido. Las situaciones a veces son de alto impacto, no es que Muco era una jodida y no quería que la hija se casara por mala, es decir, por trauma. No quita que en su trauma el efecto que tuviera en su hija sea tóxico, pero es una madre tóxica porque en realidad estamos hablando de una madre intoxicada. Cuando una madre atraviesa dolores de tanta magnitud, entonces lo tóxico es la tristeza, lo tóxico es la imposibilidad de perdón, es la rabia, es la impotencia. Cuando tenés una herida de abandono tan fuerte, vos automáticamente, ¿no es cierto?, por sobrevivir, te aferrás a lo que te queda. Entonces, en este caso, se aferró tan fuerte a la hija que la terminaba de alguna manera anulando, asfixiando. Entonces, bueno, una de las cosas que quiero rescatar en lo tóxico de los vínculos es que cuando alguien está intoxicado por el gran dolor que está pasando, termina siendo tóxico. Lo que pasa es que la persona que está intoxicada por su dolor también se está intoxicando a sí misma, no es solo con los demás. Imaginemos la mamá de la médica. La tipa tiene una vida con un hombre, tiene una hija, el tipo se está muriendo y te dice, tengo otra familia. O sea, es fuerte. O sea, hay que ver, ¿no? Hay que estar en los zapatos de la otra persona y preguntarse, ¿me quiero quedar cuidando a este tipo que todo el tiempo estuvo traicionándome, que todo el tiempo tuvo una doble vida? Y a veces las personas se van de estos lugares, en este caso, bueno, la mamá abandona al padre, abandona a la hija y desaparece y quedó un dolor anclado a la pérdida, porque se vive la muerte del padre, se vive el abandono de la madre. Entonces hay una memoria de traición, una memoria de abandono y por supuesto que son situaciones que para el hijo que la está pasando son sumamente injustas. Y a veces hay emociones, ¿no es cierto?, que se hacen como muy rígidas, las personas quedan cerradas en el odio, en el resentimiento
y no dan oportunidad de aclarar. Fue finalmente cuando la madre muere, que la doctora va a buscar las pertenencias y ahí encuentra la foto del papá con otro hijo y finalmente comprende que la madre estaba muy dolida. Para mí la historia no tiene que ver con, no quiero juzgar, las cosas no están ni bien ni mal, las personas actúan como pueden, de acuerdo al nivel de conciencia que tienen en ese momento. Hay que pensar que nuestro inconsciente biológico lo primero que necesita es sobrevivir. Y para sobrevivir me tengo que alejar de lo que me duele. Y si lo que me duele es mi marido, y en este caso mi hija, porque estoy tan dolida con él que no la puedo querer o algo me patine, ¿no? Porque también había una alianza transgeneracional donde esta nena tenía una gran ligazón con la abuela, pero no con ella. Entonces hay como también traiciones donde, o lo que serían muchas veces coaliciones, cuando dos personas de diferente generación, supongamos que la abuela se une a la nieta para jorobar a la madre de la niña. No digo que esto haya pasado en este caso, pero son situaciones donde a veces en los matrimonios un padre hace alianza con un niño en contra de la madre, cuando uno dice le psicologiza la cabeza para ponerlo en contra mío. Y esto pasa, bueno, con padres que hacen alianza con los hijos y les dan información que no tienen que tener, o muchas veces con madres que también meten bastante púa y no habilitan que los hijos se vinculen con los padres. Esta es más o menos un poco la síntesis que pude hacer de la película. Acá Liliana plantea: mi madre falleció de cáncer a los 49 años. De parte de su familia paterna siempre fueron hombres los que murieron de esta enfermedad. Ella fue la única mujer que falleció de cáncer. En el caso del cáncer, no importa el sexo, el cáncer siempre nos está hablando de ira y de enojo de larga duración en el árbol y de una dificultad para perdonar. Hay que ver en el caso del cáncer, cuando yo armo el árbol, una de las cosas que es importante para mí saber, que es un poco mi GPS, es de qué murieron los ancestros. Y ahí hay que ver cuál es el órgano que está afectado con el cáncer. Nosotros tenemos 3 cerebros: un cerebro arcaico, el mesodermo y el neocórtex. Entonces, según en la parte de cuando uno tiene un conflicto biológico o un shock biológico, según en qué parte del cerebro esté afectando, son los síntomas que se producen y son los traumas que se van programando. Muchas veces hay conflictos que son dobles, porque, por ejemplo, en el caso de la abogada, ¿no es cierto?, la muerte del padre marca 2 conflictos: abandono y separación. Todo lo que tiene que ver con separación tiene que ver con conflictos de pieles, todo lo que tiene que ver con epidermis, eczemas, bueno, enfermedades variadas de piel. Acá me dicen: tengo el segundo nombre de mi abuela, quedó viuda muy joven, yo no puedo tener pareja. Bueno, acá de lo que se trata es de una lealtad inconsciente. En realidad habría que ver por qué no podés tener pareja. Tal vez porque tus expectativas son demasiado altas, tal vez porque te encontrás con tipos que te engañan. Hay que hacer un poco un análisis del árbol y también hay que ver, no solo tenemos programas inconscientes, sino que nosotros a partir de los programas
que tenemos, también tenemos creencias limitantes y las cosas que creemos tienen que ver con la realidad que creamos. Porque si alguien dice que bueno, si uno siente este tipo de identificación con un ancestro, hay que ir para atrás y hay que ver, digamos, qué es lo que este ancestro, porque cuando trabajas con el árbol es como que vos te metés a ver la emoción del ancestro, pero también uno va sanando, porque en realidad somos menos libres de lo que creemos, nuestra mente inconsciente nos está manejando y nosotros lo que tenemos son programas que se disparan en automático. Entonces uno cree que está eligiendo, pero la verdad que tampoco estamos eligiendo tanto, porque nuestro repertorio de conductas aprendidas es muy limitado. Nuestro inconsciente biológico lo que primero necesita es sobrevivir. Entonces todo lo que tiene que ver con nuestra supervivencia tiene que ver con los senos, con el útero, con el aparato reproductor, con los pulmones, por el tema de respirar, con digerir, es decir, nosotros lo que necesitamos para sobrevivir es comer, respirar, tomar agua y reproducirnos. Una vez que uno tiene asegurada la supervivencia, lo que necesita es la protección, y la protección tiene que ver con la casa. Entonces ahí se afectan otro tipo de órganos, ¿no es cierto? Los tejidos que recubren nuestros órganos, por ejemplo, la piel. Cuando tenemos entonces la supervivencia y tenemos la protección, lo que se juega es a nivel cerebral, tiene que ver con la valoración, tiene que ver con todo lo músculo esquelético, los músculos, el esqueleto, los huesos, los tendones y todo lo que nos permite movernos. Ahí van obviamente nuestros brazos y nuestras piernas, nuestros brazos para poder avanzar en una determinada dirección y nuestros brazos, nuestras manos para abrirnos camino en esa dirección. Y cuando tenemos las tres cosas, entonces vamos por lo que sería las relaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de de nuestro organismo. Y ahí tiene que ver con los vínculos humanos, con la pareja, con los amigos, con la familia, con los vecinos. Es cuando las personas de alguna manera en la antigüedad ya sabían, digamos, ya empezaban con el trueque, sabes, este es mi aliado, este es mi enemigo, y uno empieza a tejer alianzas para sobrevivir y para protegerse. En realidad, yo a esta altura de mi vida creo que uno debe pensar en armarse una familia espiritual. Creo que hay que revalorizar el rol de los vecinos, de la comunidad, de los amigos, que son los que de alguna manera, ahora por ejemplo cuando se disparó toda esta situación pandémica, eran los que verdaderamente estaban cerca. Gabriela dice, soy adoptada y no sé nada de mis padres biológicos. Soy separada 2 veces, quiero tener pareja estable y fiel. En el caso de las personas adoptadas, los árboles son espejos, es decir, que el árbol o la familia, ¿no?, por la que vos fuiste adoptada tiene exactamente los mismos programas que la familia digamos que tu familia biológica. Muchas veces en el caso de las adopciones, esto viene a reparar hijos que fueron entregados o hijos que fueron sacados. En otras épocas, cuando se embarazaban esclavas o empleadas domésticas, los chicos se los apropiaban, se los vendían, se los quedaban.
por situaciones de vergüenza, de pobreza, X. Entonces, no siempre las personas que entregan, primero quiero aclarar, yo he trabajado muchos años acompañando a mujeres que entregan a sus hijos en adopción y nadie sale ileso de haber cargado en su vientre, no cargado o gestado en su vientre un hijo para dárselo a otra persona. Hay casos donde las personas fueron embarazadas dentro de ámbitos que tenían que ver con sus patrones o que tenían que ver con situaciones de incesto y bueno, las adopciones vienen a revelar que hay secretos para arriba y hay que reparar. Las personas que adoptan muchas veces nos encontramos con mujeres en cuyo árbol, por ejemplo, hay mujeres que no pueden tener hijos, entonces adoptan y después que adoptaron quedan embarazadas de manera natural. Y esto tiene que ver con qué, con una lógica biológica. Porque supongamos que en el árbol hay un niño muerto al nacer, una mujer muerta en el parto, esto puede derivar en un cuadro como una endometriosis, porque ser madre puede implicar morir en el parto. Entonces la biología se protege, no permitiendo tener hijos. Como supongamos que alguna se murió en el parto del primer hijo y entonces ya tenés una memoria inconsciente de que si pariste podés morir, te pasa que adoptaste y como ya no hay peligro de que te mueras en el parto o de que se te muera este bebé, entonces ya podés quedar embarazada de manera natural. Me dicen acá, tengo dermatitis atópica, pero mis alergias son solo en el rostro y acá hay que ver, hay un conflicto de separación. Cuando se te dan, porque la dermatitis tiene que ver también con una situación inflamatoria, entonces siempre que un cuadro se te repite es porque hay un estrés que se te hizo crónico, entonces hay que ver cuáles son digamos, qué es lo que la desencadenó, hay que ver desde cuándo y ahí uno tendría que ir sanando determinadas situaciones para atrás. Me dicen, tengo una hermana que a la edad de 3 años convulsiona y médicamente nunca han dado con la causa. Y hay que ver qué pasó en el árbol cuando los síntomas se manifiestan en niños o niñas. El conflicto biológico desde la decodificación se trabaja con la madre porque el niño hasta los 6 años, 7, tiene una absoluta identidad emocional. Entonces, no es como mamá procesa determinadas situaciones, es lo que hace que el niño manifieste determinada sintomatología. Otra persona me plantea, fui violada como la mayoría de mi árbol, desde ese tiempo tengo problemas de sobrepeso. Bueno, estaría bueno que sanes para que esto no siga ocurriendo más abajo. El sobrepeso tiene como 9 programantes, uno tiene que ver con los abusos, los manoseos, se te manifiesta el sobrepeso en el cuerpo muchas veces porque uno necesita la grasa para que te proteja, entonces podés tener un cuerpo tipo manzana para evitar, ¿no es cierto?, que el otro se acerque. Se ven en el árbol las memorias de abuso porque las mujeres tienen como caderas extremadamente anchas, por ahí son delgadas y con mucha cadera. Entonces, el sanar determinados traumas, cuando uno sana, está sanando para arriba y para abajo.
y de lo que se trata es de, en realidad todos somos uno, todos somos energía, y cuando vos energéticamente estás sanando a tu árbol, estás sanando a tu hermana, a tu sobrina, es decir, estás sanando a todos, el dolor que el otro experimentó, también uno lo sana. Yo les decía que una de las herramientas que tiene la decodificación es la hipnosis clínica reparadora, o lo que sería el desdoblamiento del tiempo. Una de las propiedades que tiene el inconsciente es que para el inconsciente siempre es un eterno y constante presente. Entonces, muchas cuestiones que a nosotros nos pasan, para nuestro inconsciente nos están pasando ahora, y hay situaciones, imagínate que, bueno, en este caso, una persona fue violada. La violación la violación es el asesinato del alma. Entonces, cuando una niña o mujer es violada, el impacto de lo que te está pasando es tan inconmensurable que de alguna manera es como que te vas de tu cuerpo, como que te vas al carajo, te están violando, pero vos te fuiste a la nube y te quedás como mirando la situación de afuera, te quedás como disociada. Entonces, las personas viven en estados disociados de conciencia, es como que estás por momentos ausente de tu vida. Esto deja muchas huellas y muchas connotaciones. Una es esta sensación de suciedad, de vergüenza. Es como que vos vas con tu ropita blanca, ¿no es cierto?, a un cumpleaños, pasa un auto, pisa un charco, te salpica, te deja toda mugrienta, vos tenés vergüenza, ya no tenés ganas de ir a donde estaba yendo porque estás toda sucia, pero en realidad estás ensuciada porque te salpicaron. Cuando alguien puede sanar una violación, un abuso sexual, yo en esto trabajo para el que no tiene ganas de escarbar en todo el árbol, hago directamente una regresión a la niñez para sanar este trauma puntual. El problema es que cuando tenés una memoria de este tipo, tenés vergüenza, tenés un sentimiento de que no valés, de que no servís, de que estás sucia, de que nadie te va a querer, de montones de cosas. Sin contar que muchas veces estos episodios se repiten, porque energéticamente, cuando alguien fue violada a través de los juegos, va replicando las situaciones que ha sufrido. Entonces hay muchas personas que han sufrido abusos sexuales y que luego, a través de los juegos, han sido abusadores, y esto se ve mucho. Yo desde que empecé a hacer regresiones a la niñez, es tremendo la cantidad de niños que fueron abusados y terminaron luego como adolescentes abusando de otras personas. No siempre pasa que la persona que abusó de alguien toma conciencia de lo que hizo, se arrepiente y quiere de alguna manera sanarse. Lo que encontré es que las personas que fueron abusadores, algún chico joven que terminó en una pandilla, me acuerdo alguien de México, alguien de El Salvador, que terminaron en situaciones pandilleras, habían sido chicos que fueron víctimas. Entonces esto deja como muchísimas huellas. También hay sentimientos de culpa cuando las personas fueron abusadas o violadas, incluso cuando estas situaciones se dieron en el ámbito intrafamiliar. Recuerdo una mujer en México que, siendo niña, fue abusada por su abuelo, y la abuela, que sabía lo que le pasaba, que de alguna manera dejaba a esta nena sola con el abuelo para que la abuse, y se iba a hacer las compras como 4 o 5 horas, le decía a esta nena, que hoy es una señora como de 60 años, que había perdido el angelito. Entonces imaginemos
una persona que fue víctima de un abuso familiar, un incesto, algo que es un delito, y que encima tenés tu propia familia que te está acusando de que ya Dios no te va a querer, o mujeres que por ser hijas de madres solteras muchas veces, fruto de abusos o de violaciones, ni siquiera la dejaban bautizarse. Entonces las personas han heredado memorias de vergüenza, de culpa, de rechazo, de discriminación, y esto se va perpetuando en el clan. Así que yo los invito a sanar y los invito a indagar qué les pasó. Está el espacio abierto, quien me quiere escribir en privado y hacerme una consulta respecto de sus síntomas, no es que están obligados a consultar, a tomar una consulta, simplemente la intención es transmitir que cuando uno cambia una memoria del pasado, no es lo mismo que alguien me diga: cuando yo tenía 5 años, mi abuelito, mi papá, mi hermano, mi vecino me violó, que volver a tener 5 años, ¿no es cierto?, en una actividad regresiva, porque es como cuando vos vas a tener 5 años, lo volvés a revivir. Una cosa es que vos me cuentes desde fuera del tiempo, vos adulta me contás que a los 5 años te pasó tal cosa, y otra es volver a tener 5 años y volver a recordar esto y poder sanarlo. Cuando uno sana esta memoria de dolor, no es que cambia el pasado, ¿no? O sea, yo no te voy a inventar que si te violaron no pasó. Sí pasó. Lo que va a cambiar es tu emoción del pasado, y al cambiar tu emoción del pasado, lo que cambia es tu futuro. ¿Por qué? Porque lo que logramos cambiar es la química del cerebro, y cuando cambiamos la química del cerebro, vos vas a poder cambiar esas creencias que te limitan, que no valés, que no servís, que estás sucia, que sos una vergüenza para la familia, que nadie te va a querer. También nos dejaron marcados con creencias de cosas que nos dijeron. Hay mucha gente que ha sido víctima de maltrato psicológico: sos inútil, sos inservible, nadie te va a querer, el carácter que tenés, etcétera, etcétera. Es decir, hay distintas variables de traumas que uno viene arrastrando. Lo malo es que estos traumas que arrastramos se los pasamos a los hijos y se los pasamos a los nietos. Y muchas de estas cosas además las guardamos en secreto porque nos da absoluta vergüenza. Son secretos vergonzosos, los que tienen que ver con situaciones de incesto, de abuso, de violación, de maltrato, de crímenes, de cárceles. Así que bueno, este es un poco el final de hoy, que me encanta transmitir mi conocimiento. Siento que quiero dar luz. Yo vengo a sanar memorias de dolor, memorias de mi abuela, que le tocó vivir la guerra y que le han pasado muchísimas cosas. Así que todos los delitos sexuales de los cuales pudieron haber sido víctimas. Imagínense, mi abuela tenía 23 años, tenía un bebé de 6 meses, estuvo sola desde los 23 hasta los 28, que se encontró con mi abuelo en Rusia, como, qué sé yo, 120 años atrás. Como para el 1890, no, bueno, a ella le tocó la Revolución Rusa, así que estamos hablando de 1914 al 18, así que estamos hablando de más de 100 años de memoria, pero no hay que ser muy inteligente para pensar cómo pudo haber sobrevivido una mujer sola con un bebé, con un vestido encima del otro. Para mí, digamos, después de todo lo que pasó con mi abuela, siento que yo estoy reparando,
Estuve 20 y pico de años, 23 años, acompañando mujeres solas en situación de riesgo, en situaciones de alta vulnerabilidad, en el área de detección de abuso sexual infantil, de separar a los niños de los perpetradores. Durante muchos años trabajé en la zona de trinchera y la verdad es que quedé requemada, es agotador, es frustrante, porque estás trabajando con situaciones de muchísimo dolor y no estás pudiendo hacer mucho más que acompañar con la escucha, con un abrazo, con un apapacho. Muchos años después, finalmente estoy pudiendo sí sanar a estas niñas que en algún momento yo atendí, 20 y pico de años atrás, y que las pude ayudar hasta ahí. Les cuento que como me tocó por el destino, por mi propio árbol, trabajar con víctimas, también he trabajado con víctimas de trata, la verdad que situaciones dificilísimas. Y hoy sentir que puedo cambiar estas memorias de dolor, podemos hacer alquimia, realmente podemos limpiar, como lavar la cabeza desde adentro. Nadie está condenado a seguir cargando con eso. Anímense a sanar, es cierto. Ver estas cosas duele, no es grato, no es lindo, pero cambiar esa emoción y sentir que recuperaste tu pureza, tu frescura, tu candidez, que vos valés, que sí mereces el amor, porque para terminar, pues si no sigo hablando hasta mañana, cuando nosotros sentimos que nuestros padres, nuestros abuelos no nos quieren, nosotros no los dejamos de querer a ellos, dejamos de querernos a nosotras mismas o a nosotros mismos. Entonces es momento de pensar que no importa lo que la vida te hizo, importa lo que vos podés hacer con tu vida. Somos mucho más que nuestros traumas, que nuestros dolores. Yo antes de estar dando luz he atravesado una gran oscuridad. Entonces hoy me siento como el chisperito, soy una sanadora herida, alguien que sané mis dolores y entonces como los pude sanar, yo puedo comprender y los puedo ayudar a sanar y a que ustedes encuentren su propia luz. Es como que soy el fuego que les enciende la antorcha. Ustedes llevan la antorcha y esa antorcha va a ir encendiendo otras luces y otros fuegos, porque finalmente todos somos energía y todos somos vibración. Y en la medida que vibramos en amor y en gratitud, todos podemos mejorar nuestro universo, sobre todo porque empezamos a vivir con esperanza. Es obvio que después que alguien te violó, vos ya no creas en nadie en el mundo. Tenés memoria de dolor, tenés memoria de rechazo, de abandono, de traición, de injusticia. Acarreamos toneladas de memoria. Y lo que se trata es de estas memorias de transmutarlas y poder hacer alquimia con nuestros dolores y transitar, ¿no? Cambiar esas energías de baja vibración, que son la ira, la tristeza y el miedo, por energías de más alta vibración, que son amor, perdón y gratitud. Pero bueno, la misión es dar luz y si ustedes encontraron luz en mis palabras, yo los invito a compartir esta luz con otros que crean que los puede ayudar. Muchísimas gracias, gracias, gracias.